¿Qué tal, jóvenes? Continuamos con nuestro tema, continuamos trabajando con la idea de electricidad y como mencionamos en el video anterior, estamos estableciendo que las cargas eléctricas siguen cierta ley, ¿no? Establecimos que aquellas cargas que tienen el mismo signo o tienen el mismo tipo de carga, ya sea, por ejemplo, negativo ambas o positivo ambas, terminan por alejarse, terminan por repelerse, ¿no? Como se menciona de manera tradicional. Ahora bien, cuando las cargas son de signo diferente o tienen esta dualidad, ¿no? De uno positivo, uno negativo, entonces generan una carga de atracción. Hasta ahí era el conocimiento que teníamos, hasta que llegó el buen Charles Coulomb y nos estableció una ley que nos decía de qué manera se comportaban este tipo de cargas. Es decir, ya no solamente sabíamos que se atraían o que se alejaban, sino que podíamos establecer con qué fuerza lo van a terminar haciendo. ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender de dos cosas importantes. La carga eléctrica que posee cada una la cantidad de carga eléctrica que posee cada una de ellas y además también la distancia a la que se encuentra. Fíjense que al menos en el dibujito que tenemos a la vista, pues todas las parejitas están bajo la misma distancia. Sin embargo, pues nosotros sabemos que las cargas puntuales, o podemos entender que las cargas puntuales pueden estar a ciertas distancias y dependiendo de esas distancias es cómo se van a ir comportando. Ahora, esta idea que vamos a manejar no es algo indistinta para ustedes, no es algo que ustedes no conozcan. Ustedes en Física 1 debieron haber trabajado algo que se conoce como ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal trabajaba con algo muy similar, ¿m? Y decía o te permitía encontrar la fuerza de atracción entre dos cuerpos dependiendo de la masa de cada uno de ellos y la distancia a la que se encontraban. En este caso, la ley de Coulomb funciona más o menos igual, ¿sí? Digo más o menos porque tiene la misma consistencia, pero obviamente intervienen diferentes factores. ¿Cómo entendemos la ley de Coulomb? Bueno, la entendemos de la siguiente forma. La fuerza eléctrica, siempre de atracción o de repulsión, recuerden, pueden ser cualquiera de ellas, entre dos cargas, siempre va a ser directamente proporcional al producto de las cargas. Recuerden que cuando decimos el producto de las cargas, estamos hablando de una multiplicación e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Qué era directamente proporcional? Bueno, que mientras estas aumentan, también la fuerza va a aumentar, ya sea de atracción o repulsión, eso es indistinto. Y, y cuando decimos inversamente proporcional, pues estamos diciendo que a mayor distancia, mientras más distanciadas estén estas cargas, entonces la fuerza va a ser menor, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a entender? Bueno, vamos a entenderlo de forma matemática para que tengamos las bases de cómo ir trabajando. Para ello vamos a nuestra tradicional pizarrita, ¿sí? Voy a trasladarme para allá y vamos a establecer la famosa ley de Coulomb, ¿sí? Entonces la ley de Coulomb, voy a ponerlo aquí para que nuevamente estemos en el tema, establece una idea de directamente proporcional e inversamente proporcional. Entonces, recuerden que cuando decimos directamente e inversamente, cuando ambos aparecen en nuestra expresión, estamos hablando de un cociente, donde, donde la parte de arriba determina lo que es directamente proporcional y la parte de abajo determina lo que es inversamente proporcional, ¿sí? Entonces, cuando nos mencionan la parte de directamente proporcional, nos dicen que se refiere al producto de sus cargas. Entonces, vamos a tener dos cargas, carga 1 y carga 2. Eso se refiere este Q1 y este Q2. E inversamente proporcional. ¿A quién? Al cuadrado de la distancia que hay entre ellos. Entonces, recuerden que distancia por lo general lo manejamos como una R. Entonces, tenemos ahí R al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos da a entender. ¿Qué nos falta en la ley de Coulomb para poder observarla como está realmente establecida? Bueno, nos hace falta una pequeña letra K. Esta letra K es una constante. ¿Qué quiere decir? Que este valor nunca va a cambiar. Van a cambiar la carga 1, va a cambiar la carga 2,
e inclusive va a cambiar obviamente la distancia a la que se encuentra. Pero este valor de K jamás va a cambiar. Ahorita les voy a decir qué valor es y hay que recordarlo porque siempre va a aparecer en nuestros ejercicios. Bueno, ¿y esto a qué es igual? A la fuerza de atracción o de repulsión. Ahora, vamos a poner primero que nada el valor de la K. K siempre va a valer 9 por 10 a la 9. No hay mucho pierde. Observen, hay 9, 9 y base 10. Ahora bien, tiene unas unidades de medida algo agradables, ¿sí? ¿Por qué aparecen estas unidades de medida? Simple y sencillamente porque me permiten un juego con las que aparecen aquí. Carga eléctrica, recuerden que es con Coulomb. Carga eléctrica también aquí, también es con Coulomb. Y recuerden que la distancia siempre la establecemos en metros porque es la unidad de medida establecida en el sistema internacional. Entonces tenemos Coulomb, Coulomb y metros. Entonces observen cómo aparece aquí. Metros cuadrados, porque esto se eleva al cuadrado. Coulomb al cuadrado, porque aquí hay un producto de Coulomb por Coulomb. Y aparece Newton, ¿por qué? Porque al final estamos hablando de fuerza. Y recuerden que fuerza está establecida con la unidad de medida newtons. Por eso esta constante amigablemente le agregaron estos valores para que todos los juegos con las unidades de medida sean posibles. ¿Ok? Otra cosa, vamos a poner aquí, nota importante. ¿Sí? ¿Qué debo recordar cuando yo esté trabajando con la ley de Coulomb? Recuerden que cuando hablamos de cargas que tienen el mismo signo, siempre estamos hablando de cargas que se van a estar alejando o se van a repeler. Entonces, si tienen el mismo signo en este producto, ¿qué va a pasar? Positivo por positivo, siempre me va a dar positivo. Negativo por negativo, siempre me va a dar positivo. Entonces, cuando el resultado de la fuerza, vamos a poner aquí, cuando la fuerza es positiva, es una fuerza de repulsión. Eso es importante, porque cuando digan, estas dos cargas se están atrayendo o se repelen. Ah, veo, a ver, el resultado de toda esta formulita me dio positivo. Ah, bueno, entonces se están alejando o se repelen entre ellas. Mientras que si la fuerza es negativa, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, es una fuerza, me faltó la galleta aquí, de atracción. ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, porque si esto es de atracción, recuerden que una tiene que ser negativa y una positiva. Negativo por positivo, negativo. O positivo por negativo, también me va a dar negativo. Por lo tanto, cada vez que me dé un valor negativo, siempre voy a estar hablando de una fuerza de atracción. Ahora, vamos a la siguiente nota que también es importante. Voy a subir esto un poquito y vamos a establecer, vamos a poner aquí nota 1 y vamos a poner la nota número 2, ¿sí? Esta fuerza solo es válida, es decir, esta formulita solamente la podemos establecer, no parece válida esa, es válida, vamos a ver, vamos a que parezca un poquito más a la palabra válida, ahí está, es válida en el vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos cargas que están en el vacío y podemos saber cómo se atraen o cómo se alejan. Si no estamos en el vacío, si de repente tenemos dos cargas eléctricas que están, no sé, en el agua, dos cargas eléctricas que estén en el aire, ¿no? Por ejemplo, dos ideas muy, muy sencillas. Entonces, esta fuerza de atracción obviamente se ve afectada. ¿Y cómo vamos entonces a calcular eso? Bueno, para eso existe algo conocido como la permisividad o permitividad relativa. Permitividad relativa. ¿Qué es esta permitividad relativa? Bueno, esto es una relación existente entre la fuerza que hay en el vacío y la fuerza que existe en cualquier otro elemento.
¿sí? Por eso, esta relación, ¿cómo la presentamos? Normalmente como hacemos una comparación matemáticamente mediante un cociente. Entonces, la permitividad relativa que se representa con una letra E que se conoce como epsilon, ¿sí? La mayoría de los libros lo maneja de esta forma. Y una R, permisividad relativa. Entonces, eh, pues me permite encontrar una relación entre la fuerza en el vacío y la fuerza que existe en cualquier otro medio. Llámese agua, llámese, como dijimos hace ratito, el aire. Y bueno, entonces, ¿qué otra cosa debo saber de la permisividad relativa? Que este valor ya es un valor nuevamente establecido. Por lo tanto, mientras yo tenga o yo esté buscando el, yo esté buscando un valor, este valor ya está en una tablita. Lo mismo que pasaba con nuestras famosas, nuestros valores de dilatación, con nuestros valores de qué otro manejamos, de densidad, por ejemplo. Son los valores que usamos, que establecimos y que dijimos que son valores que ya están dados. Bueno, la permisividad también ya está calculada, ya son valores establecidos. Entonces, ¿cómo lo voy a usar a mi favor? Obviamente, cuando yo quiera trabajar con esto, me van a preguntar, por ejemplo, a ver, oye, ¿y cuál es el valor de la fuerza de atracción entre dos cargas que se encuentran en el aire? Ah, bueno, entonces, como yo ya sé calcularlo en el vacío, entonces, bueno, y también ya sé cuánto es el valor de la permisividad, porque son valores establecidos. Recuerden que es permisividad o permitividad. Cualquiera que se me escape, no se preocupen por ello. Entonces, yo ya puedo conocer este. ¿De qué forma? Despejándolo, ¿no? Entonces, a ver, la fuerza de atracción o de repulsión en el aire tiene que ver con quién, con la fuerza en el vacío entre el valor de la permisividad que se genera en el aire. Entonces, esto ya me permite, observen esto ya lo sé calcular y esto ya está establecido. Entonces ya puedo resolver la pregunta que me hicieron, ¿sí? Entonces ya tenemos una forma de cómo trabajar utilizando la misma fórmula, aquí está, de la ley de Coulomb, ¿sí? Entonces son dos ideas importantísimas, recuerden, ley de Coulomb únicamente se establece cuando estamos en el vacío. Si estamos en otro material, pasamos por la idea de la permitividad o permisividad relativa. Esto está en una tablita, también se las envío. Tengo un libro donde hay algunas, no recuerdo si en su libro hay, pero pues sería cuestión nada más de revisar. Si no, también les envío mi tablita, no pasa absolutamente nada. Y ya con ello pueden hacer los cálculos que sean necesarios si les piden, perdón, la fuerza de atracción o repulsión en cualquier otro tipo de elemento o en algún elemento que no sea el vacío. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué sigue? Vamos a establecer un ejemplo de cómo trabajar con esta ley de Coulomb, ¿sí? Entonces, recuerden, ley de Coulomb me pide cómo trabajar para encontrar las fuerzas de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas. Importante, ¿qué va a pasar aquí? Que vamos a estar utilizando muchísimo la notación científica o van a tener que estar utilizando valores muy largos en su calculadora. Recomendación, trabajen notación científica. Porque, reitero, o repito más bien, si en sus calculadoras ustedes ponen un valor equivocado, entonces todo el monstruo que hayan establecido va a salir mal. Entonces, se facilitan muchísimo la vida si trabajan en notación científica. Bueno, vamos a tratar de hacer un ejemplo entonces respecto a la ley de Coulomb. Vamos a hablar de dos cargas que están en el vacío. ¿Sí? Voy a poner aquí. Ejemplo. Y vamos a decir, a ver, tenemos dos cargas en el vacío. ¿Por qué establecemos que están en el vacío? Obviamente porque vamos a usar solamente la ley de Coulomb. Recuerden que si no hubiera la ley de Coulomb, tendríamos que establecer
la idea de la permitividad relativa. Entonces, dos cargas en el vacío. La carga 1 tiene un valor de 12 por 10 a la menos 9 coulombs. ¿Sí? Y bueno, en este caso, vamos a ver, la carga 2, vamos a darle un valor de menos 18 por 10 a la menos 9 también, coulombs, ¿sí? Y bueno, ¿qué nos hace falta? Lo que nos haría falta es saber a cuánta distancia están alejados. Vamos a decir que su distancia es 0.30 metros. Observen que amigablemente para hacer este ejercicio hemos establecido las unidades de medida que requerimos. Coulombs, coulombs y metros, ¿sí? Aquí pude haber dado, por ejemplo, 30 centímetros. Y esos 30 centímetros se iban a pasar a los .30 metros. Aquí como que ya nos ahorramos esa llamba. Aquí pude haber dicho, oye, a ver, tienes 12 nanocolumns. Entonces, al decir nanocolumns, si recuerdan el video anterior, entonces a esos 12 le tendría que decir, a ver, entonces tengo 12 por 10 a la menos 9 columns. Esa sería su equivalencia, ¿sí? Esto, por ejemplo, representa, voy a poner aquí, 12 nanocolumns. Y en este caso tendríamos menos 18 nanocolumns. Recuerden que estas son sus equivalencias. Nada más se los coloco para el momento en el que ustedes tengan que hacer este tipo de conversiones. Y bueno, recuerden que esta también lo pudimos haber mirado como 30 centímetros. ¿Sí? Sin embargo, repito, están dados los valores de manera agradable para trabajar. Recuerdo entonces, porque ya lo dejamos hasta el inicio, cuál es nuestra famosa ley de Coulomb. Dijimos, a ver, la fuerza está establecida primero que nada por la constante, ¿sí? Constante de proporcionalidad. Y luego, ¿quién aparece? Las cargas 1 y 2. Y todo eso se divide entre la distancia al cuadrado. Aquí está. Vamos a continuar. Voy a subir esto. No tanto porque vamos a sustituir y vamos a tomar los valores. Entonces ponemos, a ver, sustituyendo, tenemos que la fuerza es igual. ¿Se acuerdan del valor de la letra K? Dijimos que es 9 por 10 y otra vez a las 9 en exponente. Newton, metro cuadrado, y todo eso dividido entre coulomb al cuadrado. Multiplicado por la carga 1, donde la carga 1 es 12 por 10 a la menos 9, por la carga 2, que en este caso es menos 18 por 10 a la menos 9 coulombs. Aquí se me escapó los coulombs. Y todo eso, observen como de algo chiquitito, fuimos a algo grandote. Ahora ponemos la R, que es 0.30, pero recuerden que lo elevamos al cuadrado. Entonces ya sustituimos. Vamos a las operaciones, ¿sí? Dijimos, a ver, vamos a utilizar la notación científica para no meternos en líos. La ventaja de la notación científica, cuando estamos multiplicando, es que solamente, cuando todo está en notación científica, ¿verdad? Solamente me pide multiplicar los valores que están antes de la base 10. En este caso tendríamos 9 por 12 por 18. Entonces, primero que nada, más por menos, me va a dar menos. Y 9 por 12 por 18 me va a dar 1944. Ahora agregamos la base 10. Y la ventaja es que, como tienen la misma base todos, solo tenemos que trabajar con los exponentes. 9 menos 9, 0. 0 menos 9, esto es menos 9. Y ya hicimos la operación de arriba. Pasamos a la parte de abajo y elevamos al cuadrado 0.30. ¿Sí? 0.30 por 0.30, o el que quiera ponerle 0.30 al cuadrado, es exactamente la misma idea. Y vamos a tener entonces 0.09. Ahora, vamos a ver la parte de las unidades de medida.
Antes de continuar, aquí recuerden que era metros, se me olvidó. Aquí está quedando column cuadrado y aquí tenemos columns por columns. Column por column me va a dar column cuadrado, por lo tanto, este que está abajo y esto que va a quedar arriba se termina cancelando. Entonces aquí únicamente me están quedando newtons con metros cuadrados. Observen aquí, elevamos al cuadrado 0.30, pero también tenemos que elevar al cuadrado la m. M al cuadrado me va a dar m cuadrada. Y observen que aquí, de manera muy bonita, la m cuadrada ya está desapareciendo. Entonces, una vez que desaparece, la única unidad de medida que me queda es newtons. ¿Sí? Entonces, vamos a establecer el valor de la fuerza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay muchas formas, ¿sí? Aquí pueden trabajar notación científica. Aquí sí lo pueden meter en su calculadora porque solo este tiene notación científica. Así que si tienen mucho cuidado, lo pueden hacer. ¿Qué les recomendaría si lo quieren hacer con calculadora? Primero que nada, que lo pongan entre paréntesis. El 1944 por 10 a la menos 9, póngalo entre paréntesis para que la calculadora entienda que todo eso que está ahí encerrado lo va a dividir entre 0.09. ¿Sí? Entonces, tendríamos, a ver, fuerza es igual a 2.16 por 10 a la menos 5. Y eso está dado en newtons. ¿Sí? Ya terminé entonces la fuerza. Ya tengo la fuerza a la que estamos trabajando. Sin embargo, ¿qué es lo que no he trabajado todavía y es importante? Ya hice la división de este número con este número y me dio este valor, pero el signo no lo hemos usado todavía y lo dejé al final justamente para que ustedes observen la relación que establecimos al inicio. Menos entre más me va a dar menos. Entonces, esta fuerza que acabo de escribir, ¿es una fuerza de atracción o es una fuerza de repulsión? Vamos a las notitas que establecimos. A ver, ¿dónde están las notitas que establecimos? Aquí está. Y vemos que habíamos escrito, si la fuerza es negativa, entonces es una fuerza de atracción. Regresamos y nos fijamos que cuando dimos la carga 1 y la carga 2, la carga 1 es positiva y la carga 2 es negativa. Entonces, por ser de signo diferente, entonces íbamos a tener una fuerza de atracción, lo cual se está cumpliendo. ¿Sí? Así que esto es, esto es importantísimo, ¿no? Esto es lo que teníamos o a lo que teníamos que llegar en nuestro ejercicio. Bueno, esta es una idea de cómo trabajar, repito, con la ley de Coulomb. Ahora, em, ¿qué pasaría si nos dijeran, a ver, ¿y cuál es esa fuerza de atracción? ¿Sí? Si, vamos a poner aquí, vamos a poner, ejemplo 2. Y ponemos, calcula la misma fuerza si las cargas se encuentran en, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Si se encuentran en el agua. ¿Sí? Entonces, si esto fuera la pregunta, si la pregunta fuera, a ver, ¿qué pasa si ahora vamos a trabajar con esta misma idea, pero vamos a suponer que las partículas eh, no estaban en el vacío, sino que estaban en el agua? Entonces recordamos la formulita que habíamos establecido.
dijimos que la permitividad relativa estaba dada por la fuerza en el vacío entre la fuerza en el material que queremos trabajar o que estamos ejemplificando. Por lo tanto, dijimos que esa fuerza en ese dicho material tenía que ver con la fuerza en el vacío entre el valor de la permitividad. ¿Sí? Entonces tendríamos que ir a buscar valores para establecer este resultado. Ahora, que es importante mencionar que a la permitividad, observen que al tener un cociente de dos funciones, el resultado va a ser un valor numérico, ¿sí? No va a tener unidad de medida porque al ser fuerza newtons y también esta otra fuerza de newton, se cancela la unidad de medida. Entonces va a ser un único valor, ¿sí? Entonces, si me voy a mi tablita y veo aquí lo que tengo a la mano, veo que la permitividad relativa del agua es de 81. Pero ojo, voy a ponerlo aquí también porque es importante. La permitividad relativa del agua es de 81, pero ojo, lo voy a poner aquí entre paréntesis. Aquí me dice, eso sucede si el agua se encuentra a 20 grados Celsius. Recuerden que en este caso la temperatura siempre va a jugar un papel importante. ¿Por qué? Porque esto genera movimiento en las partículas, en las moléculas y por lo tanto en los átomos. Recuerden que los átomos son los que generan los electrones. Entonces eso es importantísimo, ¿no? Este dato lo tenemos ahora como tal para el ejercicio, pero pues podemos ver que la permitividad del agua va a ir cambiando dependiendo de su temperatura. ¿Sí? Para fines prácticos y para el ejemplo, vamos a tomar este valor que está establecido. Entonces, la fuerza que se genera, la fuerza de atracción que se genera en el agua, es igual a la fuerza en el vacío. ¿Cuánto era la fuerza en el vacío? Vamos a buscarlo otra vez. Menos 2.16 por 10, y si no me equivoco, era la menos 5. Ahora vamos a revisarlo. Por 10 a la menos 5. Ahí está. Y todo eso va dividido entre la permitividad relativa, que dijimos que en este caso era 81. Entonces ya no sube más esto, entonces vamos a resolverlo por aquí. Entonces lo único que me haría falta es hacer esa división. Nuevamente aquí pueden usar sus calculadoras porque no tenemos muchos valores con notación científica. Ojo, el que lo quiera. Y el que le quiera trabajar también con notación científica para favorecer ese aprendizaje, lo puede hacer sin ningún problema. Entonces dividimos entre 81 y nos queda un valor como el siguiente. La fuerza de atracción en el agua. Voy a borrar esto, se me escapó ahí la escritura. Aquí está. Fuerza en el agua es igual a ¿qué? A 2.66 por 10 a la menos 7. Aquí se me olvidaron los newtons y volvemos a poner newtons. Recuerden que es menos entre más, menos. Sigue siendo obviamente una fuerza de atracción. Solo que observen que ya disminuyó, ya se hizo más chiquitita la fuerza con la que se están atrayendo. Obviamente porque las moléculas del agua pues tienen mucho que ver, ¿no? Y hacen un cierto impedimento. Pero sigue habiendo una fuerza de atracción. Pues voy a poner aquí una flechita. Fuerza de atracción. Recuerden, en el agua. Y volvemos a poner la nota importante. En el agua cuando se encuentra a 20 grados Celsius. Entonces, ya tenemos un ejemplo de cómo trabaja la ley de Coulomb. Obviamente hay muchos despejes, que eso es lo que vamos a trabajar en la siguiente clase. Y en esa clase vamos a ver los despejes si quiero encontrar una de las cargas, por ejemplo, si quiero encontrar a qué distancia se encuentra. Y bueno, el único valor que no tendríamos que encontrar es la K, justamente porque ya está establecido, ¿no? Es un valor que ya está dado y no tengo que ir a buscarlo, pues porque no tiene mucho sentido. Entonces, lo dejamos hasta aquí por este videito y espero que lo revisen con calma, vuelvan a verlo, revisen las operaciones, a veces me cuatrapeen algo con la calculadora o de forma numérica, revisen también
porque si no les da alguna cantidad igual que la mía, puede ser que estén colocando mal en su calculadora. Entonces también podemos revisar esa parte. ¿Sale? Entonces nos vemos chicos y pues ojalá sea de utilidad este video. Saludos.